Bueno, una vez más, eh, vamos a continuar con el tercer estudio del Valle de Sombra de Muerte, de la clase del estudio número 9. Entonces, creo que esta es ya la última clase. Eh, Vuelvo y les reitero, síganme en mi página de Facebook, Iglesia de Jesucristo Restauración y Vida. Allí encontrará todas las enseñanzas sobre este tema del Valle Sombra de Muerte. Todos los temas, encontrará unos videos que sustentan lo que es el arrebatamiento de la iglesia, lo que habla sobre el infierno, a dónde van las almas, cuando la persona muere, si la persona muere en Cristo, si la persona muere sin Cristo, si la persona ha sido buena, entre comillas, y muere sin Cristo, o si definitivamente rechazó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en mi página va a encontrar todos los videos referentes a esta enseñanza. Hoy estamos terminando ya este estudio, dándole la gloria al Señor, porque ha colocado en mí palabras que la verdad ni me imaginaba que las iba a decir. Solo el Espíritu Santo es el que ha colocado en mis labios lo que tengo que decir. Como lo dice su palabra, a la hora que yo tenga que hablar, el Señor colocará en mis labios lo que yo tenga que decir. Y en lo largo de este estudio ha salido de mis labios enseñanzas que ni yo mismo pensaba que iba a decirlas. El Señor mismo me ha colocado muchas palabras en mis labios. Y le doy la gloria y la honra a mi Señor y a mi Dios, que ha sido maravilloso con nosotros. Le quiero dar continuidad a este estudio, no sin antes instarlos a que lean la palabra de Dios, a que busquen una iglesia de sana doctrina. Ya Dios colocará en su corazón, a medida de que usted vaya estudiando la palabra de Dios, que vaya escudriñando la Biblia, a medida de que usted vaya sustentando bíblicamente, quizás con predicaciones que se encuentren por internet. Lo más importante y la recomendación que yo les doy a los que comienzan los caminos en Cristo es: no se dejen llevar por vanas ilusiones. No se dejen llevar por corazonadas falsas. Siempre sustenten lo que el pastor les dice y compruébelo. Anoten cada versículo bíblico. Si es posible, graben con el celular una predicación cuando vayan a la congregación y vengan a la casa si están inquietos en lo que el pastor dijo. Y compruébelo si la Biblia lo dice, y ya el Espíritu Santo les abrirá el entendimiento y les dará el discernimiento. Y comprobarán si lo que está diciendo este pastor es bien o no lo es, si es bueno, si es falso o es verdadero. No se dejen arrastrar por las ilusiones de las predicaciones de hoy en día, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que es que a mí me habla el billete al oído, que espere que hagan silencio porque es que yo me pongo el billete aquí al oído y me habla. Mentiras del diablo. Que es que yo le vendo el agua bendita, el agua que la traigo del río Jordán, la traigo del río de no sé dónde. Mentiras del diablo. Que le vendo la rosa sagrada. Mentiras del diablo. Que venga pacte, que venga decrete. No se dejen creer. Los hombres nunca pactamos con Dios. El que pacta con nosotros es Dios, no a nosotros. Nosotros no proponemos el pacto, porque nosotros somos mentirosos, somos falsos. En cualquier momento nos echamos para atrás, en cualquier momento nos deprimimos, en cualquier momento nos desanimamos y rompemos el pacto. Nosotros nunca proponemos un pacto a Dios. El que ha hecho pactos es Dios. Dios es el Dios de pactos. Dios es el que
propone el pacto. Y nosotros ya no proponemos pactos. Ahorita lo que tenemos es que acercarnos a la cruz. Tomarnos de la mano de Jesucristo, porque el pacto lo hizo Jesucristo en la cruz. Y ese pacto lo hizo para salvar su alma y mi alma de la condenación eterna. No se dejen engañar porque va con el trapo ungido, que se inventan un poco de cosas que yo no sé de dónde es que se las inventan, de dónde es que las sacan. Y la gente ignorante, no lo digo ignorante porque sean brutos, sino ignorante porque no les gusta leer la palabra de Dios y por eso es que son engañados. Cuando uno es ignorante en la palabra de Dios, es muy fácil de ser engañado. Porque déjeme decirle que también el diablo se viste como ángel de luz. Y hace también milagros. Y también le pone a caminar un muerto. Ese ser satánico es un ser atrevido, sin compasión, que lo quiere ver a usted destruido, que quiere ver su familia destruida. Entonces por eso les hago esta recomendación. No se dejen engañar por los falsos maestros, por los falsos apóstoles, por los falsos evangelistas, por los falsos profetas, que le hablan al oído, que es que usted, Dios lo tiene escogido, que usted vino aquí a este lugar porque Dios tiene un propósito para su vida y que usted va a tener una casa, que usted va a tener un avión y que usted va a tener, y que usted va a estar viajando y que usted va a estar por aquí, que usted va a estar por allá. Y llega el punto de que a usted le quitan hasta lo que no tiene. Le hacen vender su casa, le hacen vender su carro, le hacen vender su negocio para llevarlo allí a esta cueva de ladrones. Para que estos ladrones vivan a costillas suyos, para que vivan bien, para que vivan las mejores mansiones, para que estén viajando por todo el mundo a costillas de ustedes. Que por no leer la palabra de Dios, que por no escudriñar la palabra de Dios, es que son engañados. Y bien lo dice un pastor que admiro mucho, que Jesucristo es el pastor de nosotros las ovejas, no de burros. Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Y si usted continúa siguiendo estas congregaciones grandes, que porque van 5.000, 10.000, 50.000, y les hablan de prosperidad, y que les llueve dizque, polvo de oro y no sé qué más, otras pendejadas, déjeme decirle que usted está, en lugar de acercarse a Dios, se está alejando y está alejando a su familia de los planes perfectos de Dios. Pues está dejando que el enemigo obre en su ambición, no en su corazón, sino en su ambición. No los anhelos del corazón que tiene Dios con usted o con su familia. Cuando nosotros le hacemos caso a los hombres y empezamos a seguir los hombres, nos alejamos de Dios. Cuando para usted es más importante el pastor o la pastora o el apóstol o el profeta que Dios, cuando usted se pone de mal genio porque lo confrontan que su pastora o su profeta es falsa o es falso, y usted se enoja y se pone energúmeno o energúmena y se jala los pelos para un lado y para el otro, déjeme decirle que ahí hay un espíritu demoníaco, un espíritu de adivinación, hay un espíritu que está dominando su vida, pero no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Es un espíritu de error. Y eso es lo que hace, y esto es lo que hace que muchas congregaciones estén siendo engañadas.
Y defienden a capa y espada es que al ungido de Dios, que al siervo de Dios, que no hay que tocarlo, que de él no hay que hablar, que no hay que juzgar, que eso solamente queda entre Dios y él, que él verá qué hace. Claro que sí es verdad. Él verá qué hace, porque él tiene todo el conocimiento de la palabra de Dios. Dios lo ha preparado para que lleve la palabra, pero la palabra de arrepentimiento, para que le hable a las almas sobre el perdón, sobre el amor, sobre la compasión, sobre la misericordia, pero no para que le alimente la mente de ambición, por dinero, por cosas materiales, porque las cosas materiales todas se quedan acá, se las carcome la polilla y el orín. Y muchos hermanos y muchas hermanas en Cristo que están siendo engañados no entienden que el enemigo durante toda la historia ha venido atacando y atacando y atacando a la iglesia. Aquí nos encontramos en una de las persecuciones. Por ejemplo, la iglesia en sus inicios sufrió terribles persecuciones. Fueron 10 persecuciones terribles las que sufrió la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Fueron 10 persecuciones terribles. Voy a una investigación que hice sobre este tema y lo tengo aquí anotado, voy a leerles ya para terminar este tema. La iglesia de sus inicios sufrió terribles persecuciones, 10 para ser exactos, y comenzó con Nerón en el año 65 después de Cristo. Allí muchos cristianos fueron despedazados por perros, porque les ponían pieles de animales, los tiraban al Coliseo romano. Familias enteras fueron destrozadas por fieras, por animales, por perros. Fueron crucificados. Y también miles de cristianos fueron crucificados y al mismo tiempo se les untaba aceite y les prendían candela y fueron... Dice la historia acá que Nerón desprendía fuego y alumbraba a Roma con los cristianos en estas persecuciones tan terribles que profetizó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando dijo que a causa del nombre de él iban a ser perseguidos. Y aquí se cumple una parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo en donde muchos de los cristianos murieron por la causa de la palabra del Señor. Se cumplió la palabra al pie de la letra aquí. La otra profecía que está por cumplirse es la profecía en la que Jesucristo le revela a Juan en Apocalipsis. Y les escribí aquí, anoté sobre esta información. El imperio de Nerón fue del 54 al 68 después de Cristo. Luego le siguió Vespasiano del 70 al 79. Luego le siguió Tito del 79 al 81. Luego le siguió Domiciano del 81 al 96. Dice que hallaba placer en las torturas de sus víctimas. Se inventaba las torturas. Fue sanguinario y diabólico. Detrás de cada uno de ellos estuvo Satanás. Trajano del 97 al 117. Adriano del 117 al 138. Marco Aurelio del 161 al 180. Marco Aurelio Cómodo del 180 al 192. Séptimo Severo del 192 al 211. Este era africano. Caracalla y Geta 211 al 217. Elo Gabalo del 218 al 222. Este era homosexual. Maximino 235 al 238. Decio del 249 al 251. Valeriano del 253 al 260.
Aureliano del 270 al 275, Diocleciano del 284 al 305. Se dice que este desató la más severa persecución contra los cristianos. Durante estas persecuciones, 10 persecuciones, todas fueron terribles. Los hombres eran amarrados a 4 caballos y los 4 caballos arrancaban a velocidad para sus 4 extremos y aquí habían hombres y mujeres eran desmembrados. Mujeres embarazadas las amarraban a los postes, a los árboles, y les abrían su vientre y el bebé se lo arrojaban a los perros. Y no era una mujer, no eran 2, eran muchas mujeres embarazadas. Detrás de todo esto ha estado siempre Satanás, haciendo lo terrible. Con ira, con rabia, acabando e intentando acabar con la iglesia de Jesucristo. Y por esta razón es que, vuelvo y les reitero, debemos estar unidos siempre como iglesia, orando los unos por los otros. Orando por aquellos pastores que un día se dejaron desviar de la fe, de la sana doctrina. Orando por estos pastores, por estos maestros evangelistas, para que regresen a las sendas antiguas, para que empiecen a predicar la palabra del Señor como es, para que se arrepientan de sus malos caminos, para que devuelvan todos los dineros robados y comiencen a hacer obra de misericordia, porque en la familia de Cristo hay mucha necesidad. Hay pastores de sana doctrina que tienen muchas necesidades, hasta aguantan hambre, porque no se le roban una moneda de a peso a los hermanos, porque todo lo quieren hacer limpia y transparentemente. Hay pastores que les da pena decirle a una congregación regáleme para unos zapatos, y andan con unos zapatos viejos. Es ahí donde nosotros, como seguidores de Cristo, debemos de tener conciencia de cuándo es que hay que darle al siervo de Dios. ¿Cuándo es que el siervo de Dios realmente necesita de la iglesia? Cuando un siervo de Dios predica la palabra limpia, cuando un siervo de Dios predica la palabra con amor, con misericordia, con compasión, es cuando la iglesia se debe de unir y ayudarle. Porque este pastor está todo el tiempo orando por ustedes, por sus familias, por sus hijos. Y no le queda tiempo para trabajar. El trabajo de él es servirle a Dios y su familia. Y es cuando la iglesia se debe unir y sostener la familia pastoral. Porque el pastor está ocupado de sus almas, como lo dice la palabra de Dios. Y todo obrero es digno de su salario, desde que lo haga bien. Y muchos pastores que no tienen congregaciones grandes, son 30, 40, quizás 80, 90 almas, pero que sufre y siente compasión por estas almas. La palabra del Señor dice que debemos sostener a esta familia pastoral, debemos ayudarlos, no juzgarlos, porque Él está haciendo lo correcto delante de Dios, porque Él ha dejado su profesión, porque Él ha dejado su trabajo para servirle a Dios. Entonces, no miremos por encima del hombro a los demás, sino unámonos como iglesia, oremos, porque la persecución del enemigo ha sido durante todos los tiempos y en estos últimos tiempos se está levantando con más furia el enemigo. Voy a continuarles leyendo. Aquí hubo uno que paró todas estas persecuciones. Hubo uno que paró todas estas persecuciones, llamado Constantino. Y esto fue entre el año 306 y 337. Este último paró todas las persecuciones contra los cristianos
se proclamó cristiano y se hizo bautizar. Y su madre era Helena, era cristiana, la madre de Constantino, Helena, y era cristiana. Entonces, ¿qué fue lo que sostuvo a los primeros cristianos? ¿Qué fue lo que hizo que los primeros cristianos soportaran todas esas persecuciones? ¿Qué fue lo que hizo? ¿O quién fue lo que hizo que esos cristianos no perdieran la fe?